Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre, oiga, pues cuánto trabajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué buena dupla han generado la nueva ministra Loretta Ortiz Alf y el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA. Claro, y queda bien entendido que hay muchísimos intereses, porque ahora fue el gobierno del estado de Colima, sí, gobernado por Indira Vizcaíno. También interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que pensaban que todos estos argumentos serían suficientes para echar abajo esa ley, y no han podido. 7 votos avalaron, 7 ministros de 10 presentes, porque ¿qué cree? Que Margarita Ríos Farjat o tuvo ya pena ajena o se disculpó para ausentarse de esta sesión. Ella ha votado en contra, pues ella quiere que se apoye a los empresarios, y la mayoría de los ministros se mantiene en su mismo contexto, en la misma tesitura, es decir, la ley de la industria eléctrica no es inconstitucional, es constitucional. Pues ahora tocó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atender una reclamación hecha por el estado de Colima, que porque se afecta al medio ambiente. ¿Le suena algo parecido a lo que hemos escuchado, verdad? Así se desarrolló. No estuvo Margarita Ríos Farjat. Si no hubiesen sido 7 a favor, 4 en contra. Le dieron, como dicen en términos jurídicos, le dieron palo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así ocurrieron los hechos. Cheque usted, ahí está la ministra Loretta Ortiz Alf. Esta fue la propuesta que sometió a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cheque usted. Durante la sesión pública del día de ayer, así como los razonamientos que inicialmente me había planteado en el estudio de este asunto, presenté a ustedes un proyecto modificado a fin de sostener que el Estado de Colima no cuenta con interés legítimo en la materia, por lo que la controversia debe sobreseerse. En el proyecto modificado se precisa que el planteamiento a resolver consiste en determinar si la reforma a la ley de la industria eléctrica invade la esfera de competencias medioambientales del Estado de Colima. La parte actora consideró que con la emisión del decreto impugnado se invadió su facultad concurrente en materia de prevención al medio ambiente, cuestionando así la facultad exclusiva del Congreso de la Unión que le confiere nuestra Constitución en su artículo 73, fracción 10ª. Es así que en el proyecto modificado se aborda el estudio de la causa de improcedencia planteada por la Cámara de Senadores y por el Poder Ejecutivo Federal, quienes aducen que Colima carece de interés legítimo porque su impugnación se encamina a cuestionar aspectos derivados de cláusulas sustantivas distintas a las cuestiones competenciales, sin demostrar una afectación a su esfera a partir de la expedición del decreto combativo. En el proyecto modificado se considera que esta causal de improcedencia es fundada. Esta Suprema Corte ha interpretado que no toda violación constitucional es apta de examinarse en esta vía, sino únicamente las que guarden relación con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a aquellos que traten sobre la invasión, vulneración o simplemente y llanamente que versen sobre la afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional. Y con motivo de la aplicación de este criterio, se ha adoptado un entendimiento amplio del principio de afectación. En ese sentido, para acreditar la afectación suficiente para lograr la procedencia de este medio de regularidad constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio, el cual puede derivar no solo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Federal. Bueno, esa es la argumentación por parte de la ministra ponente, Loretta Ortiz Alf. Hubo debate de ideas, el ministro Lainez señaló esto. Cheque usted qué tan constitucional es que un estado reclame una ley de la industria eléctrica. Y basta que no lo sea con que se aduzca que hay, por ejemplo, como en el caso, una competencia concurrente en materia ambiental. Pero como bien lo dijo ella, eso es para resolverse en sentencia, no en fondo.
no es exactamente lo mismo en sentencia, y la sentencia tiene un apartado que se llama improcedencia y sobreseimiento. Entonces, a mí me parece que entonces, en el caso de lo que nos corresponde analizar como requisito de procedencia es no solamente que esté mencionado como órgano con la facultad de interponer la controversia en el 105, sino, porque eso sería interés simple, sino si hay una afectación aún en el sentido amplio como lo ha definido este tribunal, y para mí eso sí se ve en este capítulo. Aún con la suplencia de queja, es evidente que en el caso específico se argumenta que la ley impugnada, que es una ley en materia eléctrica, y concretamente los artículos que tienen que ver fundamentalmente con el despacho, con los certificados de energía limpia, sí, señala la actora que se violenta facultades suyas en la ley, en la ley, desde la Constitución, por ser una facultad concurrente. Bueno, pues corresponde en este capítulo analizar eso. Gracias. Y encontrar que no hay absolutamente en la ley general, en la denominada LGEPA, Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico, ni en la Ley General de Cambio Climático, una facultad para las entidades federativas que incida en la materia de la ley impugnada. O al revés, que la ley impugnada incida en esa materia. Claro que tienen facultades en materia de cambio climático, pueden tener aún energías limpias, pero como mínimo ejercicio esa atribución. Y no solo no mencionan, sí, mencionan ciertos artículos genéricos de estas leyes, pero es cierto que nos señalan en qué estos artículos en específicos están siendo vulnerados por la ley eléctrica, que es la norma impugnada, sino aún en suplencia, pues basta con leer el régimen de facultades concurrentes de la LGEPA como de la Ley General de Cambio Climático para entender que lo que las facultades que tienen las entidades en protección, en cambio climático, en emisiones de gases, etcétera, está limitado a fuentes emisoras o bien, situadas en su ámbito local. Y ahí, bueno, parte de los puso la sesión así, en este tono. Que sí se debe sobreseer por una diversa causal de improcedencia. El artículo 19, fracción novena de la ley reglamentaria de la materia, establece que la controversia constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición. Por su parte, este Pleno, al resolver el recurso de reclamación 208/2004, en sesión de 7 de diciembre de 2004, determinó que esta causal debía interpretarse en el sentido de que se actualiza cuando la procedencia del juicio sería contraria al sistema de control constitucional de que... Ministro Presidente. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Antes de darle la palabra a la ministra ponente, yo estoy de acuerdo también con el sentido del proyecto, pero por las razones que invocó el ministro Lainez, y también me parece fundada la causa de improcedencia que hizo valer el señor ministro Gutiérrez. Yo, con fundamento en esos dos grupos de argumentos, votaré por la improcedencia. Señora ministra ponente. Sí, gracias, ministro presidente. Atendiendo a sus respetuosos comentarios, eliminaría el párrafo que hace referencia al sobreseimiento. ¿Algún otro comentario? Perdón, al desistimiento. ¿Algún otro comentario? Toma votación, secretario. Sí, señor. Señor Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Ministro González Alcántara. A favor de la propuesta, suscribo las razones expresadas por el ministro Javier Lainez, separándome de algunas consideraciones y con un voto concurrente. Ministro Esquivel Moza. A favor del proyecto, agradeciéndole a la ministra ponente que haya aceptado la eliminación del desistimiento del párrafo 69. Ministro Ortiz Alba. A favor del proyecto, eliminando lo relativo al desistimiento.
Señor ministro Aguilar Morales. En contra del sentido y consideraciones del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el sentido y contra sus consideraciones. Señor ministro presidente Saldívar Lerdo de la Red. Con el sentido del proyecto, por las consideraciones expuestas por el señor ministro Lainez y el señor ministro Gutiérrez, y formularé un voto concurrente. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones de anuncia voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carranca a favor de las consideraciones expresadas por el señor ministro Lainez, en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente. El señor ministro Pérez Dayán en contra de consideraciones. El señor ministro presidente Saldívar Lerdo de la Red a favor de las consideraciones expresadas por los señores ministros Lainez Potisek y Gutiérrez Ortiz Mena y anuncio de voto concurrente. Voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, del señor ministro Pardo Rebolledo y de la señora ministra Piña Hernández, que anuncia voto particular. Aprobado en esos términos. Así se llevó a cabo la sesión de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 votos en contra de la propuesta del Estado de Colima para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Una cosa queda clara: van a seguir este tipo de recursos. En este caso fueron 7 votos a favor del proyecto presentado por Loretta Ortiz Alf, la ministra, y solo 3 en contra, porque les faltó Margarita Ríos Farjat. Ella no estuvo presente, seguramente se disculpó ante sus pares, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que está a todo lo que da. Los recursos que esperaban les funcionara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya para que un Estado quiera intervenir en la ley de la industria eléctrica sin un ámbito de competencia jurídica, pues vamos, es fácil de entender. Es lógica simple. Un Estado no puede estar por sobre las declaraciones o sobre las decisiones del Poder Legislativo. No le dieron tampoco el aval a la Comisión Federal de Competencia Económica. Hoy fue el Estado de Colima. ¿Cuáles otros estados siguen? Los billetazos deben estar a todo lo que da. Son intereses multimillonarios los que están en juego. Y esta vez a Colima también le tocó un revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vale mencionar que los argumentos de los ministros están alejados de cualquier, en este caso, 7 se ven imparciales, sí apegados a lo que es el derecho constitucional que conocen muy bien y que no han sucumbido quizás a tentaciones muy fuertes. 3 sí, la ministra Piña, entre otros, Pardo Rebolledo y otro más. Son 3 en contra. Así va a estar esto. Afortunadamente la Suprema Corte, creo que Arturo Saldívar lleva una conducción extraordinaria en la Suprema Corte y creo que su trabajo ahí debe ser valorado, porque de otra manera, pues hombre, los cañonazos deben ser bastante fuertes. Se percibe una presión sobre la ley de la industria eléctrica que creo pensaban tumbar con toda facilidad y se les ha dificultado, a pesar de los billetazos, bien por los ministros que le dan facultades constitucionales, siguen y mantienen la constitucionalidad de lo que es la ley de la industria eléctrica. Ni hablar, así es la ley. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.